tanto para la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, como para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, y por supuesto para Radio YSUCA, encontrarnos reunidos este día. La idea básicamente es poder discutir en torno a diferentes temáticas que como periodistas nos interesan. Y por supuesto también queremos dar la bienvenida a amigos y amigas que se encuentran de algunas organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto les damos la bienvenida a todos y a todas. Y vamos a darle inicio a este conversatorio titulado Frente al Poder más Periodismo. Las personas que estarán compartiendo sus experiencias con nosotros es Cecibel Romero, de Salud con Lupa, Claudia Ramírez, periodista de la prensa gráfica, Nelson Rauda, de El Faro, y César Faguaga, presidente electo de la Asociación de Periodistas de El Salvador, y la periodista Kenia Gómez estará siendo la moderadora de esta actividad. Para abrir formalmente esta actividad, vamos a dar la palabra a César Faguaga y luego vamos a dar paso al conversatorio. César. Gracias, buenas noches, Herminia, gracias por la invitación y gracias a los colegas que han venido acá y también a las personas de parte de sociedad civil que nos acompañan. Yo una breve reflexión, siempre es bueno reflexionar sobre el método, sobre el oficio periodístico, dada la coyuntura del día que se celebra el próximo sábado. Sin embargo, veo con mucho optimismo cómo particularmente este año hay cada vez más conciencia de la importancia del rol del periodista en la sociedad, y no solo eso, sino que veo muchos espacios en redes sociales, en medios de comunicación que están reflexionando sobre la importancia de nuestro oficio, sobre la importancia que tenemos nosotros y nosotras como periodistas a la hora de dar ese servicio ciudadano, de dar información de calidad, de ahora de contar cosas que probablemente el gobierno quisiera mantener ocultas. Entonces, dentro de todo, pese a que estamos en un momento bastante oscuro, veo positivo que se reflexione y que se hable sobre esto. Una de las principales cosas que veo es que estamos hablando sobre el periodismo, estamos hablando sobre la necesidad de seguir haciendo periodismo. Es una sociedad que lo demanda. Así que, como nosotros creemos, el periodismo ahora es más urgente que nunca, es más necesario que nunca. Así que qué bueno que sigamos reflexionando sobre eso. Gracias por estar acá. Y antes de darle la palabra a Kenia, vamos a recordar que el evento también está siendo transmitido a través de Facebook Live, con la idea pues de que este pueda ser seguido por algunas otras personas que no podrán hacerse presentes esta noche. Y esperamos, por supuesto, que más colegas se sumen a esta actividad en la medida en que estos vayan saliendo de sus actividades que previamente tenían ya acordadas. Dejo entonces con ustedes a Kenia Gómez, la moderadora de este conversatorio. Ella va a explicar cuál será la dinámica de la actividad que iniciamos de inmediato. Buenas noches, gracias a todos y todas por acompañarnos. Brevemente quiero pues explicar un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a hacer unas preguntas específicas a cada uno de los panelistas. Sin embargo, yo también quisiera pedirles que si ustedes quieren hacer un aporte adicional cuando hagamos las preguntas específicas, pues siéntanse también en la libertad de poder pedir pues la iniciativa y poder aportar aún más. Comenzamos ya con este conversatorio y quiero comenzar con Cecibel Romero. Bueno, Cecibel, hacer periodismo en El Salvador nunca ha sido fácil, sobre todo si hablamos de ese periodismo incómodo, ¿verdad? El periodismo que indaga, el periodismo que ofrece datos. Nunca ha sido fácil este tipo de periodismo. Pero actualmente, ¿qué elementos nuevos consideras que están haciendo cada vez más difícil la labor del periodista? Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias. Es un gusto tener este encuentro presencial después de mucho tiempo. Yo no había estado
en un evento. Y bueno, la ocasión lo ameritaba. Con respecto a tu pregunta, pues quizás valdría la pena decir que yo tengo más de 20 años de ejercicio periodístico y eso me ha permitido ver diferentes gobiernos, diferentes realidades, tanto en los medios como en el trabajo en la calle, ¿verdad? Dentro de las actividades que nos corresponden como periodistas. Y definitivamente, pues yo lo que siento es que desafortunadamente hemos entrado en una etapa de retrocesos para nuestra labor, lo cual pues nos limita, pero no nos impide seguir haciendo nuestro trabajo. Y hay una cosa que yo siempre les digo a alguna gente que se molesta por toda la situación que estamos viviendo de retroceso en materia de acceso a información pública a través de la LAIP y de las oficinas de información y respuesta, y es que yo les digo, pero cuando yo empecé a hacer periodismo no existía la LAIP ni existía el sistema, ¿verdad?, de información, y aún así hacíamos periodismo. Entonces, lo cual significa que siempre se puede, ¿verdad?, pero no es lo ideal, porque eran derechos ganados que ahora los estamos perdiendo de alguna forma. Pero básicamente yo creo que estamos viviendo un momento inédito, sí, con muchos componentes desfavorables que nos ponen retos, ¿verdad? Y sobre todo porque hay una política claramente de puertas cerradas de la fuente oficial para todos los periodistas. Yo ahí no hago ninguna clasificación. Creo que hay un interés en hacer tener dos estrategias. Uno, el bloqueo hacia los funcionarios y la fuente oficial, ya sea a través de procesos de información o las entrevistas directamente. Y el otro nivel es el nivel de controlar la narrativa a través de las plataformas propias, ¿verdad? Entonces, básicamente se está invirtiendo mucho dinero en controlar, ¿verdad?, esa narrativa, y eso pues es algo que nos cuesta mucho dinero y que al final termina deteriorando la democracia, ¿verdad?, porque definitivamente no hay un equilibrio en la información y la gente está perdiendo esa capacidad de crítica, de obtener información relevante que le ayude a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos, como decía, como periodistas, con una situación en la que debemos, pues, ser más creativos, tener un trabajo de fuente y de sistematización que quizás en algunos momentos fuimos perdiendo también, porque a veces nos confiábamos mucho en que había informes, en que había memorias de labores decentes, datos confiables, y ahora tenemos que empezar a generar nosotros esos datos que no nos van a llegar porque los van a bloquear o porque los van a manipular. Y quizás como ejemplo, y ya para pasar un poco la palabra a mis colegas, bueno, yo recuerdo, esta semana salió un trabajo en el diario de hoy, o sea, con todo el tema de COVID y las muertes y la información estadística, ya sabemos que tenemos un gran problema en este país, ¿no? Y igual, o sea, los periodistas hemos estado dándole la vuelta, buscando la forma de llevar la mejor información y de acercarnos a la verdad. Y bueno, ellos hicieron un trabajo ahí en complicidad o en convenio con algunos académicos de Estados Unidos para revisar la información municipal de casos en los registros de las municipalidades, ¿no?, de 15 municipalidades, si no me equivoco.
Entonces eso es como un ejemplo de que definitivamente los periodistas podemos seguir haciendo nuestro trabajo, pero necesitamos pues ponernos a pensar en cómo vamos a ir sorteando esas barreras que nos estamos enfrentando, estos nuevos obstáculos. Bueno, Nelson, ya decía Cecibel, tenemos que ser más creativos a la hora de hacer nuestra labor periodística. Como le decía ya antes, no teníamos una ley de acceso a la información pública y siempre se hacía periodismo. Pues se están cerrando los espacios, ¿verdad? Bueno, nada menos hoy que venía de camino acá me enteraba de este espacio que han cerrado en el Canal 33, ¿verdad? Qué lamentable. Nelson, en el día a día, ¿cómo enfrenta la prensa crítica a un gobierno que cada vez amenaza más a aquel que le resulta incómodo? Gracias, Kenia. Muchas gracias por la invitación. No les puedo dar lecciones, creo que a nadie de los que están en este salón. Creo que somos colegas, la mayoría, y mejor les quiero contar como una anécdota. Nosotros acabamos de publicar esta investigación sobre cómo el gobierno del presidente Bukele planea emitir colones digitales, una nueva moneda llamada colón dólar, ¿verdad? Con la que nos pagarían subsidios, pagarían salarios, no sé, una nueva moneda. Y una de las cosas que en los 2 años y medio más o menos que llevamos de gobierno, 2 años meses, a mí nunca me había contestado ni una sola vez el secretario de prensa Ernesto Sanabria, ni una vez. De hecho, a mí me tenía bloqueado en WhatsApp. Yo lo conté. Nosotros hace no sé, la cuarentena a mí me alteró un poco el transcurso del tiempo, cómo medir el tiempo. Pero publicamos hace unos meses una investigación en la que probábamos que una cuenta de la Secretaría de Prensa se había convertido en una cuenta troll llamada Broso. Entonces, a partir de ahí me bloqueó en WhatsApp, y esta vez yo le llamé al secretario de prensa antes de la publicación, casi por método, porque hay que llamarle, pero casi como para demostrarle a mi editor, mira, ya vas a ver que nunca me contesta, igual le voy a llamar. O sea, eso fue, pero igual es parte del método, siempre tenés que hacerlo. Y dio la casualidad que me contestó y me dio una respuesta que en realidad sirvió bastante para clarificar y aportó al contenido de la nota. Lo que quiero decir con eso es que en el día a día, nosotros en el Faro no escribimos todos los días. Yo no escribo una nota todos los días como los colegas que trabajan en otros medios, pero creo que esa rigurosidad de apegarte al método aunque te parezca absurdo, de pedir la versión aunque te parezca inútil, de hacer la pregunta aunque creas que ya sabes cuál es la respuesta, igual el periodista el trabajo de hacer la pregunta. Entonces creo que eso tiene que ver con cómo enfrentarnos a un gobierno al que no le importa. O sea, no es que no le importe el derecho a la información, no le importan las leyes, creo yo. O sea, lo vimos el 1 de mayo. No le importa la Constitución, hay un montón de cosas que entran en la categoría que no le importan al gobierno. Entonces, nosotros no podemos rebajar los estándares de nuestra profesión a los estándares con que el gobierno hace su trabajo, sino que nosotros tenemos que mantener altos los estándares de la profesión. Tenemos que seguir tratando sabemos que no es una situación normal, es una situación que se deteriora día a día, pero nosotros tenemos que tratar de seguir manteniendo algún estándar de normalidad en cómo hacemos nuestro trabajo, no asumir respuestas, y creo que esa es una forma de enfrentarlo. Yo además creo que requiere no un conversatorio, sino varias sesiones de psicoterapia para hablar del control emocional que uno tiene que tener ante los funcionarios, ante las respuestas que te dan, tener este autocontrol para no, y es lastimoso decirlo, pero es para no rebajarnos a cómo ellos nos tratan y cómo tratan a los ciudadanos. No debería ser así. La función pública es importante, debería ser un oficio noble, ¿verdad? Nunca lo ha sido quizás, y ahora se evidencia más, pero yo creo que eso, mantener los estándares, y por ahí me quedaría. Claudia, como decía Nelson, los periodistas nos enfrentamos a todo eso y hemos visto cómo en las conferencias de prensa, en las cadenas nacionales, pareciera que uno de los principales objetivos del presidente es descalificar a la prensa, ¿verdad?, en cada uno de esos eventos.
Suele llamar este gobierno y el presidente mismo opositores a todo aquel que no está de acuerdo con su retórica, ¿verdad? Incluso se inventó, hay un nuevo concepto, ¿verdad?, del aparato ideológico. Suele llamar también a los periodistas opositores. ¿Considera usted que los periodistas somos opositores? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Claramente no. Es decir, Ceci dice que tiene 20 años de hacer periodismo, pero estoy segura que tiene más porque yo tengo 20 años y ella me enseñó a editar algunas cosas. Pero digamos que cuando yo empezaba a hacer periodismo, una de las cosas con las que te enfrentabas era que los funcionarios pues, siempre reclamaban, ¿verdad?, por los enfoques, y vos les decías, bueno, yo estoy mintiendo. No, pero es que es el enfoque el que no. Entonces, y yo siempre les decía, no lo tome a título personal, yo no tengo nada contra usted, fulanito de tal, con nombre y apellido. Tengo una función de cuestionar y tratar de fiscalizar la función pública. Entonces, siempre me alejé mucho de considerarme un opositor de ese gobierno y de cualquier otro, o de un funcionario. Creo que es un error, de hecho, que si alguien se pone en esa posición, porque claramente no es que vamos a refutar todo lo que pasa o que vamos a atacar por atacar o porque nos consideramos que estamos de un lado o de otro. Y cuando te pones o te asumís o alguien te quiere poner en la posición de opositor, básicamente lo que quiere es desacreditar el trabajo que estamos haciendo. Entonces sí me parece una forma de desacreditar la labor que tiene la prensa o los periodistas en este país y en cualquier parte del mundo. Esta retórica no es nueva. Digamos que en toda América Latina es bien común que los gobiernos y sus funcionarios traten de desacreditar a la prensa. Y conforme va avanzando la toma de instituciones, es mucho más importante para ellos ponernos en esa posición. Porque entonces somos como el último bastión que les va quedando, ¿verdad? Y cuando no pueden como callar o controlar a los medios de comunicación, pues no les queda más que desacreditar. Así que creo que este gobierno está siguiendo un guión bien parecido a otros países de América Latina, en el que es más fácil desacreditar al periodista, buscarle, bueno, los ataques que han habido contra algunos colegas en redes sociales, de hacerles memes, poner fotos de su familia, poner fotos si estaban en algún evento que no era de periodismo, sino en un bar o en una fiesta o en algo. Son solo una forma de ir desacreditando. Entonces es un método, ¿no? Y yo sí creo que es importante zanjar que sí, y se lo digo mucho a mis editores y se lo digo mucho a los editores con los que trabajo y a los periodistas con los que trabajan, nosotros no somos enemigos del gobierno. Ni yo busco que desde la redacción algo para hacer los pedazos o para fregarlos, ¿verdad? No es ese el sentido. Es un proceso de fiscalización, que es la labor que tenemos como periodistas, y claramente pues a ninguno le ha gustado, ¿verdad? Este no es el nuevo, otros nos han llamado opositores, yo cuando estaba Arena me decían que era el frente, y cuando estaba el frente me decían que era de Arena. O sea, esto es una constante, ¿verdad? De ponerte en el otro lado del bando para desde ahí neutralizar lo que puedas investigar. Bueno, César, ya decía Claudia, ¿verdad? Hacer memes, hacer descalificaciones en las redes sociales, porque pues el objetivo es ese y que venga el ejército de troles, ¿verdad?, contra el periodista o el medio. ¿Consideras tú que estas descalificaciones en redes sociales de parte de funcionarios, de parte de los simpatizantes de este gobierno, pudiera afectar el periodismo de investigación, tomando en cuenta que el objetivo es precisamente descalificar medios específicos o periodistas determinados? Bueno, gracias, Kenia. Yo primero quisiera decir que como dije antes, que me gusta mucho que estemos hablando sobre esto. Siempre dicen que a los periodistas les encanta hablar de periodismo, pero yo creo que en este contexto en particular es necesario. Y además estar junto a un panel de colegas que admiro mucho, que venimos trabajando, que hemos trabajado juntos, varios, todos, sí, hace mucho tiempo, y que compartimos los mismos ideales. Y uno de esos creo que es sobre el objetivo, uno de los objetivos de hacer periodismo, que es vigilar al poder. Yo creo que ahí estamos en la misma sintonía, y vigilar al poder siempre tendrá consecuencias.
no vamos a caer bien, pero no tenemos por qué caer bien. Nosotros no somos ni debemos ser amigos de las fuentes. Nosotros, nuestro trabajo es preguntar, y nuestro trabajo es encontrar aquellas cosas que el poder quisiera mantener oculto. Y no es una cuestión gratuita, o que de repente nosotros amanezcamos una mañana diciendo, voy a ver en qué se gastó el dinero el señor Bukele. No, es que el dinero no le pertenece al señor Bukele, no le pertenece a los funcionarios, le pertenece a la sociedad salvadoreña. Esa es parte de nuestro trabajo. Por eso es que el periodismo es un servicio ciudadano, es un servicio que se le da a la comunidad, de tener información que le sea útil. El periodismo, por lo tanto, tiene que ser útil, tiene que ser ético y tiene que ser contundente e irreverente. Entonces, siempre haciendo nuestro oficio vamos a tener consecuencias. Una de ellas, y digamos que antes no lo veíamos, porque no había redes sociales, porque no había esta volatilidad que hay ahora, es justamente los ataques digitales que estamos viviendo. Eso es consecuencia del trabajo que hacemos. Van a intentar mancillar nuestro nombre, van a intentar desacreditar nuestra credibilidad, van a intentar atacar a los medios. Pero lo bueno de esto es que los periodistas y los medios de comunicación saben cómo se están defendiendo, haciendo periodismo. Porque gracias al periodismo, este país conoce de los casos de corrupción de los gobiernos de Arena. Gracias al periodismo, este país conoce los casos de corrupción del FMLN. Gracias al periodismo, este país sabe que hubo presidentes que pactaron y que han pactado, como el actual, con las pandillas. Eso es bien importante. Van a intentar amedrentarnos y a veces es normal tener miedo. Yo no digo, aquí creo que nadie tiene vocación de mártir, no se trata de eso, ¿verdad? Como me decía hace un ratito, cuando estábamos hablando Clau. No se trata de eso. Pero van a intentar, pero en este momento es cuando no tenemos que tener miedo. No hay que ser temerarios, hay que ser valientes. Y en ese sentido nos van a seguir atacando. Mira, es parte de nuestro oficio, es parte de esto. Pero eso no nos tiene que desmoralizar. Yo creo que ahora más que nunca es cuando una de nuestras principales defensas es continuar haciendo periodismo. Pero no cualquier periodismo. Nelson decía una cosa importante. Hoy no tenemos derecho a equivocarnos, porque estas personas van a estar muy pendientes de las cosas que hacemos. Pero nosotros sabemos cómo hay que hacerlo, es apegarse al método, siendo rigurosos y sacando información que de verdad le sea útil a la gente. Ahora, frente a un gobierno enemigo de la rendición de cuentas, enemigo de la transparencia, como ya lo hemos manifestado acá, ¿qué podemos hacer los periodistas? Y esta pregunta quisiera lanzárselas a todos y que cada uno vayamos respondiendo a ella. ¿Qué podemos hacer desde el periodismo para promover esta rendición de cuentas de parte de los funcionarios a los ciudadanos en medio de un gobierno que, como digo, es enemigo de la rendición de cuentas, de la transparencia, que ha cooptado las instituciones que deben garantizar esta rendición de cuentas? ¿Qué podemos hacer desde el periodismo para promover esta rendición de cuentas? ¿Cecilio? Bueno, yo en esa pregunta quizás, me gustaría plantear dos cosas. Una, que yo sí creo que es necesario recuperar, yo creo en el periodismo de investigación y en las investigaciones de impacto y de largo aliento, pero a mí me parece urgente recuperar también el diarismo o el buen periodismo de todos los días, porque sobre todo por esta avalancha que tenemos de nuevos medios y de producción de contenidos con vestido de noticias, que no lo son, que son propaganda, ¿no? Y yo creo que es necesario que asumamos que se necesita tener todos los días notas bien hechas, ¿verdad? Y tratar de desaprender algunas cosas que creo que hemos estado haciendo mal en cuanto a cómo reporteamos y que consideramos que debe ser algo publicable. Entonces, de esa forma, creo yo, si logramos poner cada día
un poco de criterio, de contexto, de antecedentes. Creo que puede ser útil para la gente ir formando criterio para la rendición de cuentas. Pero la otra parte que yo quería decir es que al final también a mí me parece que tenemos que asumir, no sé, una labor quizás un poco más educativa, no sé cómo llamarlo, en el sentido siguiente. Si bien es cierto, muchos de nuestros reportajes desnudan arbitrariedades, irregularidades, yo creo que hay muchas cosas que la gente desconoce de sus derechos y no exige, también no pide, no cuestiona. Entonces esa labor de rendición de cuentas creo que no solo nos compete a nosotros, sino también al ciudadano, ¿verdad? Claro, aquí tenemos un tema de educación de fondo, ¿verdad? Pero yo creo que hace falta que también incorporemos dentro de nuestra agenda de trabajo un tipo de material que también le ayude a la gente a ver que tiene derechos y que también puede exigir por sí mismo cuentas a sus gobernantes. Nelson, aparte de esta labor educativa que ya mencionaba Cecibel, y como bien lo mencionaba, la rendición de cuentas pues es una labor del periodista, pero también del ciudadano. ¿Qué podemos hacer, decía anteriormente, frente a un gobierno enemigo a la rendición de cuentas y la transparencia? Yo, ahorita que estudias esa pregunta, yo estaba pensando en que tengo que escribirle a una fuente del interior del país, que seguramente lo haré al terminar el conversatorio. Es que estoy pensando en la importancia de lo local, y que medios como en el que yo trabajo lo hacemos bastante mal, porque no somos tantos y tendemos a concentrarnos en los temas. Hay tantísimos temas en este país, pero tendemos a concentrarnos en ciertos temas pues sí, porque es nuestra línea editorial, los grandes temas del país, y no alcanzamos a cubrir las cosas que otros colegas sí cubren a día. Entonces nosotros en el Faro, por ejemplo, y los medios independientes, o en los medios en internet, es bien difícil que hagas diarismo, es imposible que hagas diarismo, no podríamos competir con la prensa, con el diario, no entramos en esa categoría. Y a veces eso nos limita a hacer periodismo local. O sea, lo digo porque, vaya, sí, el tema del Bitcoin es importante, ¿no? Un mes puede que a usted le paguen, sobre todo si es empleado de gobierno o proveedor del gobierno, le paguen en una cosa que a saber qué es, una criptomoneda que es volátil, que ahorita puede valer algo y cuando terminamos de edad puede valer otra cosa distinta. Pero a lo mejor esos temas, con lo que César decía, de que el periodismo tiene que ser útil, esos temas es bien difícil a veces que conecten con la gente. La gente no sabe quizás tanto de la volatilidad de una criptomoneda virtual, pero sí sabe que en su pasaje tienen 2 semanas de no pasar recogiendo la basura, ¿verdad? Entonces, lo digo como un ejemplo cotidiano. Creo que la rendición de cuentas desde lo local puede ser una vía. En los consejos municipales, por ejemplo, todavía hay consejos municipales, la mayoría son consejos plurales, es decir, hay espacios de la oposición, por ahí puede haber rendijas para ver cómo opera esta gente adentro, que sigue siendo del oficialismo, y por ahí también es por donde un poco más problemas ha tenido el gobierno en controlar las cosas. Es decir, esta semana los hemos visto, yo he visto en los medios problemas en cierre de calle en Jujutla, el recoger la basura de mexicanos, la protesta del MOP, el tema de eso fue hoy, el tema de que el alcalde del Congo se subió el salario. O sea, todos estos temas, con una cobertura sistemática, con un buen proyecto, con apuntar a ir a contar historias del interior del país. Yo vi una buena entrevista en la prensa esta semana del alcalde, creo que Potonico, uno de estos. Chalatenango tiene como 36 municipios, pero es uno de estos pueblos pequeños que está proyectando el cierre de la alcaldía para entre muy poco. Creo que ese tipo de temas le afectan a la gente, le afectan a la gente en los territorios, y a lo mejor no los vemos tan seguidos. No es el gran tema de corrupción, no es... y lo digo también como una autocrítica, porque yo me he concentrado a veces en esos temas,
pero no siempre, no todos los meses puede lograr publicar. Por ejemplo, que el año pasado sacamos que el diputado, el jefe de fracciones de Nuevas Ideas, se ganó $1 millón en contratos de la pandemia, con contratos de aire acondicionado, pero eso no lo haces tan seguido. Entonces, lo que sí podrías aspirar a hacer más seguido es ese tipo de temas que parece que a veces quizás los vemos de menos, los vemos que no son aquella gran cosa que se va a mover en Twitter, pero sí que le puede ayudar a una comunidad a recuperar el servicio de aseo, sí que le puede ayudar a una comunidad a recuperar agua, sí que le puede ayudar, y ese tipo de cosas tienen impacto, y creo que son el tipo de cosas que pueden hacer que la gente entienda lo útil que puede llegar a ser el periodismo para ellos. Claro, adelante. Solo aprovechando el guión. No, me gustaría agregar a esto que plantea Nelson, que también como esa revisión de la agenda temática y del abordaje de temas locales y de otras fuentes, también pasa por, creo yo, una cosa que todavía no ha salido, pero va a ir saliendo, y es lo que tiene que ver con los formatos. O sea, tenemos que asumir que la gente consume diferente la información y que hay una necesidad de hacer un balance precisamente a lo bien que están haciendo la estrategia de desinformación, y para eso necesitamos asumir que hay formatos más amigables o que hay incluso horas para publicar, días para publicar, el uso del multimedia y de otras herramientas que nos sirven para comunicar. Entonces esa es otra parte que creo yo que necesitamos urgentemente afinar, ¿verdad? Nada más. Sí, comparto eso de los formatos, ¿verdad? En realidad, de acuerdo al tema también, así es la forma en que podemos informar. Y lo que decía Nelson me recordaba también cómo esas denuncias del día a día llegan a diferentes medios. Por ejemplo, en YesEuca tenemos este programa que se llama Hora 10, y podemos evidenciar todas las problemáticas que la gente le preocupa cada día, ¿verdad? Y ahí pues pueden surgir ideas también, nos dan luces de qué podemos indagar y qué podemos investigar más a fondo. Claudia, la misma pregunta también, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos aportar el periodismo para promover esta rendición de cuentas? Sí, bueno, yo además de lo que ya decían mis colegas, y coincido mucho en esto del localismo que hablaba Nelson, nosotros tenemos varias vías, digamos, de acceso a la población, un WhatsApp abierto, correos, y digamos que siempre recibimos quejas y siempre recibimos algunas problemáticas, pero hemos notado que de un tiempo para acá se han hasta triplicado las quejas de las personas por temas que uno a veces no ve como la gran investigación, ¿verdad? Problemas de basura, problemas de fuga de agua no atendidas, calles sumamente dañadas que la alcaldía ya no las ve, robos en pasarelas, luces eléctricas que no funcionan en el alumbrado público, y van como creciendo, ¿verdad? Y eso te da un poco de sentido y te dice, la gente te lo pone en los correos, en los WhatsApp, y te dice: miren, nadie nos hace caso, la alcaldía no nos contesta, no nos contesta, obras públicas no contesta, ustedes son mi última esperanza, ¿verdad? Que salga publicado en el medio y me lo resuelvan. Eso me parece que es súper valioso entenderlo como un tema de rendición de cuentas, pero también me parece súper importante, y es algo a lo que hemos huido muchos medios y muchos periodistas, y es a desmentir a los funcionarios. Esto que conocemos como el fast-checking, se hace muy poco en este país. Y este gobierno miente, los funcionarios mienten, los diputados mienten, y lo hacen descaradamente. O sea, dicen cifras que no son, hacen afirmaciones que no son correctas, hacen interpretaciones de la ley que no son precisas, hablan de artículos que son manipulados porque no dice la ley lo que realmente se expresa. Nosotros estamos trabajando mucho en este tema de extradición, del freno que hay para la extradición de pandilleros en este país, que hay una connotación ahí importante. Y las discusiones en la Corte en plena son torcidas, ¿verdad?, sobre los alcances que tiene el acuerdo, este tratado de extradición con Estados Unidos. Entonces creo que los medios tenemos que ir más poniendo como los puntos en la I, es decir, fulanito de tal dijo que este es un presupuesto de tal cosa, y poder decir: no, mire, en este acuerdo de ministerio, lo que sea, el presupuesto para ese proyecto es y no coincide con la cifra que fulanito dio.
O, por ejemplo, pasaba hace poco que un diputado decía que uno de los expresidentes había robado, no me acuerdo cuánto, pero no era la cifra correcta por la que fue juzgado y por la que fue condenado, porque este expresidente aceptó que era un corrupto. Entonces, salir y decir, esa cifra no es correcta, según la parte fiscal, cuando salió la resolución del juez, este es el monto por el que fue condenado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas nos permiten un poco generar este acercamiento con la gente y decirle, no se traiga la pastillita, es decir, pero contrastarlo con datos, ¿verdad? Con la información que tenemos a la mano, con la información oficial que hay. Muchas veces ellos se contradicen en información que está en portales de transparencia, ¿verdad? Entonces, ir y decir, no, está mintiendo. Y perderle miedo a eso, porque si tenemos la comprobación, pues si miente, pues y hay que desmentir. Creo que ese es un ejercicio también que tenemos que hacer. César, ya que Claudia tocaba este punto del fact-checking, ¿qué tan importante se vuelve el fact-checking en esta coyuntura donde hay tanta desinformación? Sí, eso es importante porque uno de los principales mentirosos del gobierno es el señor Bukele, ¿no? Entonces, es una obligación del periodismo luchar contra la desinformación, no solo de Bukele, sino que de sus funcionarios. Van a intentar constantemente desinformar y yo sé que a veces la verificación del contenido, la verificación del discurso puede llevar tiempo, pero al fin del día creo que es una práctica muy útil porque permite hacer algo que quizás no estamos haciendo de la mejor manera y que es una de las deudas. Cecibel ya hablaba algo sobre eso, sobre cómo podemos alfabetizar mediáticamente a la población, es decir, hacerle ver a la gente por qué es importante lo que hacemos los medios de comunicación, los periodistas, porque como decía hace un rato, gracias al periodismo nos hemos dado cuenta de casos de corrupción y a la gente se le olvida. Yo creo que una de las grandes cosas para, digamos, tener más, para que la gente sea consciente de la necesidad de la rendición de cuentas es esa, es recordarle la importancia del periodismo. Porque gracias a investigaciones periodísticas se han dado a conocer casos importantísimos que ahora permiten tener un juicio sobre nuestros gobernantes pasados. Eso por un lado. Segundo, cosas que ayudan a la rendición de cuentas también, y esto desde el gremio, es no quedarse con la respuesta oficial, en el sentido de, como vos sos un medio, que no sos de estos donde van los funcionarios cada mañana en televisión, y son una caja de resonancia, sino que si vos querés hacer periodismo, no te quedes con la respuesta del funcionario o del secretario de prensa, es que no te voy a dar entrevista a vos. Hay que hacer como lo que hacen las colegas en la Asamblea Legislativa, que cuando las intentan burlar, cuando están los personeros de Casa Presidencial que controlan la Asamblea Legislativa, les tratan de frenar su trabajo y entonces no se quedan con ese no y van y apelan a la libertad de prensa y preguntan a los funcionarios, porque los funcionarios, los funcionarios no están por encima de nadie. Eso es lo que tienen que recordar y los periodistas tenemos que recordar. Y están ahí para responder preguntas. Y las colegas del diario, de la prensa, del mundo, que hacen, la gente que hace diarismo en la radio, de la tele, casi no, pero estar haciendo preguntas constantemente y estar buscando, porque no nos podemos quedar con ese no. Yo creo que eso es fundamental. Y tercero, una de las cosas que me parece fundamental es salirse de la burbuja y salirse de esa agenda. El gobierno siempre va a intentar implantar una agenda y va a intentar que hablemos solo de las cosas y que reaccionemos, y hay que reaccionar, porque como hay tantas mentiras, hay que verificar y hay que decir lo que sea incorrecto, lo que sea mentira, pero también hay que contar otros casos. El periodismo local, como decía Nelson, es importante porque son los problemas que se enfrenta a diario la ciudadanía, pero no solo eso, sino que de otros temas que están ahí y que el gobierno no quisiera que se hablara. El gobierno, por ejemplo, no quisiera que se supiera que la corte que controla está protegiendo a pandilleros, y eso lo sabemos gracias a una investigación periodística de la prensa. Salirse de la burbuja, salirse de la agenda que pretenden imponernos. Entonces yo creo que esas tres cosas son bien importantes para que la gente tenga más conciencia de la importancia de la rendición de cuentas. No porque sea un concepto democrático, no, porque le interesa. Cecibel, la concentración del poder de un gobierno cada vez va acabando con la democracia.
hablaba yo no hace mucho con un colega nicaragüense y me decía, Nicaragua pues siguió ese proceso, pero es que ustedes van volando, este proceso acá es bien acelerado. ¿Cómo desde el periodismo, Cecibel, podemos contribuir a fortalecer la democracia? Bueno, yo creo que a nosotros ahí, cuando estamos en la universidad, muchas veces quizás nos reconfortamos bastante con esta frase de que el periodismo es la cuarta pata de la mesa de la democracia en las sociedades, ¿verdad? Y yo creo que sí, tenemos una función importante, pero que definitivamente yo sí veo que hay una serie de dificultades para cumplir esa labor de equilibrio, o sea, de mantener la vigilancia y el equilibrio dentro de la sociedad. A mí, una de las cosas que me faltó plantear al inicio es que también parte de las cosas inéditas que yo no había vivido en todas estas décadas es esa confrontación y esa intolerancia a la crítica, y prácticamente es una cultura de irrespeto, y no solo con los periodistas, yo creo que con cualquier actor que no sea un sector que esté aplaudiendo, ¿verdad?, al Ejecutivo o a los que están controlando el poder. Entonces, estamos con esas, digamos, ataques que creo yo que nos hacen pues, más difícil la tarea, ¿verdad? Pero yo creo que al final también hay una generación comprometida y convencida de cuál es nuestra tarea, ¿verdad? O sea, yo entiendo que también dentro de estas cosas inéditas o factores que nos están moviendo bastante el piso, también está el tema no solo de las fuentes oficiales, sino de cómo hay mucho temor en otras fuentes a hablar, a compartir información, y hay mucha gente que se está replegando, ¿verdad? Y eso yo creo que es no solo, bueno, me duele que no colaboren o que no contribuyan, no solo a mí, sino a toda la sociedad, porque es gente que probablemente pueda aportar información valiosa o análisis y no lo quiere hacer, ¿verdad? Porque tiene temor o porque mejor prevenir, y yo creo que eso es algo que si se instala va a ser muy dañino, ¿verdad? Entonces los periodistas, creo yo, tenemos que insistir a mucha de esta gente y tratar de que las fuentes tampoco caigan en esa dinámica de silencio. Bien, nos quedan ya 15 minutos para finalizar este conversatorio, así que se nos ha ido volando el tiempo. Vamos a darle el espacio, estos 15 minutos que nos faltan, para pues nuestros colegas que se encuentran en este momento acá. Si quieren hacer alguna pregunta, alguno de los colegas periodistas, ¿verdad?, alguna pregunta específica para cada uno de ellos, o alguna pregunta general, alguna duda, comentario que quieran hacer, pues están abiertos los micrófonos para que ustedes puedan hacerlo. ¿Sí? ¿No? A ver, Eduardo. Sí, quizás así, ¿verdad? Yo quisiera saber cuál es el análisis que hacen ustedes últimamente, justamente con el tema de manejo que se está haciendo en cuanto a la forma de encarcelar a funcionarios y funcionarias y la actuación de organizaciones sociales, porque también hay aspectos similares como los que estaban pasando en Nicaragua y Honduras
tema porque yo estuve encarcelado por 22 días y entonces muchas de las personas asumen que tienen que ir vinculados justamente por el hecho de estar presionando temas que no, o sea, que no son agradables para el presidente que se depose, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del agua. Entonces, ven que hay una dirección o un ataque directo a los periodistas, o que puede haber un ataque directo a los periodistas, a llevar unas medidas similares a las que está pasando con los funcionarios. Nelson, sí. César, no sé quién quiere responder. No, es que por alusión es que yo a mí, como nosotros trabajamos en el Faro y hablan de cárcel, últimamente es un tema que surge constantemente en las reuniones con los colegas, en las conversaciones de nosotros. Yo he ido 2 veces a la fiscalía el último año, nunca había ido a la fiscalía a declarar. Yo fui a una a declarar como testigo, o supongo que como testigo, en el caso que inventó el medio controlado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, la página de que nosotros habíamos agredido sexualmente a una compañera. Pues, es falso, ¿verdad? Pero como la verdad no importa para este gobierno, lo promovieron por todos los medios. Entonces a mí me llamaron a declarar por ese caso inventado, y luego recientemente fui también a declarar una entrevista que me hizo una fiscal con muy poco interés sobre las amenazas que nosotros hemos denunciado. Yo he denunciado amenazas de muerte en redes sociales hacia mí. Concretamente, a mí un tipo me dijo que quería regresarse al país a meterme 3 tiros en la cabeza, entre cosas varias que le dicen a uno. Y creo que en realidad es peor para las colegas mujeres, porque hay un componente de misoginia. A mí nunca me han dicho que me quieren violar, o a mi familia, y a mis compañeras se lo dicen bastante seguido, por hacer periodismo, pues, por hacer nuestro trabajo. Sí, yo creo que ese es el siguiente paso. El Faro, de hecho, tiene abiertos varias investigaciones penales. El presidente nos dijo en cadena nacional que nosotros lavamos dinero, lo cual es una acusación penal en medio de auditorías abiertas del Ministerio de Hacienda hacia varios ejercicios fiscales del periódico en el que yo trabajo. Sí, yo creo que eso es lo siguiente. De hecho, yo ayer me dediqué a bloquear varias decenas de cuentas de Twitter que me estaban insultando, porque yo escribí esto, relacionándolo con el tema de los funcionarios. Yo escribí que una cosa muy irónica, de que pobrecito el juez si no hubiera decretado detención provisional contra los funcionarios del Frente. Y lo hago no porque crea que la gente del Frente es inocente. Nosotros hemos publicado que la gente del Frente agarró sobresueldos. Lo hago porque yo creo que hay un contexto en el que a los jueces se les está infundiendo temor, y eso es incorrecto. Que la independencia, en este país no hay independencia judicial desde el 1 de mayo, creo yo, desde que el oficialismo impone 10 de los 15 magistrados. ¿De qué independencia judicial podemos hablar, verdad? Pero esa presión indebida que se ejerce sobre los jueces termina afectando las decisiones, seguramente termina afectando las decisiones que toman. Y es bien complicado el ambiente para ser juez en este país. ¿Qué tipo de sociedad es una sociedad en la que los jueces tienen miedo, ¿verdad?, de las repercusiones por tomar una decisión? La detención provisional es la más gravosa de las medidas, es decir, no debería ser la regla en el derecho penal. Pero aquí siempre se ha manejado eso, pues, de que si se deja a una persona con medidas sustitutivas ya es un acto de corrupción del juez. Y yo creo que ojalá en este país hubiera un ambiente de mayor independencia para la gente y para los administradores de justicia, pero no lo hay, y eso solo se ha ido empeorando, y sobre todo ahora que no hay una corte judicial independiente del Ejecutivo. Hay un poema muy famoso que dice que primero llegaron por los comunistas y nadie hizo nada porque yo no era comunista, que después llegaron por los escritores y nadie hizo nada porque yo no era escritor. Y para mí ese poema resume mucho lo que va a pasar y lo que está pasando en este país. Al final de cuentas, en el caso de los funcionarios del FMLN, yo creo que podemos debatir sobre el tema de los sobresueldos, ¿verdad? Podríamos decir que hay evasión, si vamos a buscar algún delito, puedes encontrar un par de cosas más. Claramente no es ético ni es moral, ¿verdad? Y ese es otro debate.
pero el proceso en cómo se desarrollaron estas capturas es incorrecto. Para los que hemos cubierto un montón de tiempo el tema de probidad, sabemos que eso tiene que llegar desde probidad y luego ir a un juicio de cuentas y bueno, se tarda un montón. Nada de este proceso pasó en este caso. De hecho, los acusan de lavado de dinero y para que haya lavado de dinero tiene que tener un origen ilícito. Viniendo del presupuesto, pues el dinero no es ilícito, digamos que es un dinero limpio, ¿verdad? Y lo que te demuestra es que si sos capaz de saltarte todos estos procesos, en este caso que está en un escrutinio público tan grande, ¿qué va a pasar con Juan Pablo, ¿verdad? O con cualquier otra persona o con uno de nosotros? No van a respetar el debido proceso. Entonces la gente, por supuesto, que dice que estamos defendiendo corruptos. Yo al final encantada de que los judicialicen, ¿verdad? Y que en este país no es misterio que todo el mundo ha robado, ¿verdad? Y que todo el mundo ha sacado raja en su momento del servicio público. Pero no es ese el tema es que ya no hay un debido proceso en este país desde el 1 de mayo, ¿verdad? La forma en la que sacaron a los magistrados, la forma en la que sacaron al fiscal, que estoy clara que era una elección ilegal, pero lo pudieron haber hecho el proceso de manera legal, de quitar a Melara como fiscal. Todo eso solo va sumando en que ya no existen garantías en este país. Y eso es sumamente peligroso para nosotros como periodistas, para los exfuncionarios, para las asociaciones, para las ONGs, para el ciudadano común, para cualquiera. Si ya sí se violaban un montón de derechos, vámonos a meter a zonas populosas donde a los jóvenes las autoridades siempre los han maltratado, siempre han habido arrestos indebidos, siempre han habido abusos, ¿verdad? Teniendo ciertas garantías, o acordémonos de la época del confinamiento que te llevaban presos sin ninguna garantía solo porque habías roto la cuarentena. En ese tiempo todavía teníamos algo de corte, ¿verdad? No tendrías habeas corpus, no tendrías ninguna posibilidad y creo que eso solo va a escalar. César. Gracias. Yo sí también quiero sumar a esa pregunta porque me parece bien importante. Esto lo voy a decir solo para que quede constancia. Durante mucho tiempo, en este caso, en mi caso personal, hemos hecho investigaciones o estado en equipos que han hecho investigaciones o dirigido investigaciones que han contado casos de corrupción. Así que, y nos hemos frustrado, yo creo que les pasa a ustedes también, de que no ocurra nada. Entonces, siempre vamos a exigir que se cumpla la ley y vamos a pedir que se investigue la corrupción. De hecho, la corrupción hay que rechazarla de donde venga. Dicho esto, la gran pregunta que creo que hay que hacerse acá es si cualquier acción hecha por un fiscal espurio tiene algún tipo de validez. Si lo que haga o deje de hacer una sala de lo constitucional espuria, ¿tiene o no validez? Yo creo que esa es la pregunta. Las acciones hay que verlas de donde provienen. Entonces, vamos a estar en contra de la corrupción. Yo en mi caso particular, personal, por supuesto. Pero hay que ver de dónde vienen las cosas. Y con la otra pregunta que hacías, es si los periodistas van después. Yo creo que para nadie es un secreto que la estrategia es antiprensa ahora mismo, porque hay una narrativa o una sensación de ser contra la transparencia. Por lo tanto, van a estar siempre contra los medios y contra los periodistas. Y hemos visto una escalada de acoso, de violencia contra la prensa. Y por desgracia, yo me atrevo a decir que esto solo va a ir a peor. Ojalá que me equivoque, ojalá, en serio, pero no creo que va a ir a mejor, va a ir a peor. Y eso es bien lamentable. Entonces, el problema es que nos estamos quedando sin garantías. Ese es el verdadero tema acá. Bien, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Buenas noches. Son un par de inquietudes y una pregunta directamente. Lo primero es, quisiera conocer la opinión de ustedes. ¿Por qué el periodismo cayó tan rápido en este juego de que nos pongan como oposición? ¿A qué quiero decir con esto? Si lo que decía César, ¿no? La población conoce de la corrupción de Arena, del FMLN, de los pactos con las pandillas y de toda esta
porquería que han hecho los gobiernos ha sido a través del periodismo. Pero, ¿qué sucedió o qué ha sucedido que, en teoría al menos, ante la población ya no tenga tanta credibilidad el periodismo? O sea, de cara a la palabra, por ejemplo, de lo que diga Bukele. O sea, si Bukele señala a un periodista o dice esto es falso, sí se viene la avalancha de trolls, pero muchos de esos realmente es gente que cree en este discurso. O sea, ¿qué ha pasado? ¿O es que durante mucho tiempo nos hemos estado viendo solo al ombligo y no nos hemos percatado también de que hemos estado perdiendo un poco de credibilidad? Lo otro también que me ha estado haciendo ruido todos estos días es que como gremio estamos hablando en sí de lo que hacemos, ¿no? Pero tampoco estamos, a estas alturas, estamos poniendo atención sobre lo que nos sucede. Y ya lo he platicado con un par de personas, por ejemplo, el tema laboral, ¿no? O sea, como gremio no estamos exigiendo también que los medios estén respetando, ¿no? Venimos de no muy lejos de que una semana en un solo medio despedían a un montón de gente sin garantías de nada, ¿no? Ni de su indemnización. Y esto también ha llevado a que muchos colegas con una gran trayectoria, por decirlo, hayan dejado de hacer periodismo y se hayan pasado a hacer propaganda, ¿no? Con los medios. ¿Por qué? Porque se han querido garantizar al menos los próximos 4 años un puesto de trabajo y un salario, ¿no? O sea, todos comemos, no los puedo juzgar por esto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha dado este fenómeno tan rápido? Ya lo decías tú, de que en Nicaragua pasó, pero nosotros vamos a la velocidad de la luz. O sea, que está ocurriendo esto tan rápido. Entonces, un poco esas inquietudes. Y gracias. ¿Quién quiere responder a la pregunta? Bueno, la última parte quizás le corresponde más al no presidente López. En lo que tiene que ver con la credibilidad o con la, no sé, como la alta confianza que tiene la gente en lo que dice el presidente, yo creo que ahí hay un tema de plataforma, o sea, el gobierno y le pueden dar un premio. Yo creo que dentro de los premios que sí le podrían dar, no es el del manejo de la pandemia ni los otros autoelogios que se ponen, sino que lo que se conoce como la tecnopolítica, ¿no? O sea, esa estructura de manejo de las plataformas digitales, o sea, tienen un cordón umbilical directo con la gente, con la mayoría de la población. Y lo manejan muy bien, o sea, yo reviso, no todos los días, pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana, cómo van pautando anuncios en Facebook. Y Facebook es la plataforma que más consume los salvadoreños, ¿verdad? No es Twitter. De hecho, si ustedes se fijan, hay cosas que él ni las pone en Facebook, de todo lo que pasa diciendo en Twitter, porque no le interesa que se meta la gente en esos temas. Y, por ejemplo, en esas pautas, es una combinación de sus propios posts con lo que publican como noticias todas las plataformas propias, ¿verdad? El blog, portada, la Brittany. O sea, hay gente que se dedica a estudiar todo el tema de lo que se llama escucha digital. Y de vez en cuando también me comparten qué es lo que más se consumió en el última semana o en el mes. Lastimosamente no es una de las grandes investigaciones que puede haber sacado alguno de los medios de investigación, sino que un video de la Brittany, de esos que arman de que el diputado le mentó la madre a no sé quién, porque además utilizan ese lenguaje bastante vulgar, ¿no?
que vende clics, ¿no? Entonces ahí hay un tema de plataforma que definitivamente nosotros creo que muchas veces no terminamos de comprender, ¿verdad? Y aparte de eso, yo creo que el presidente y todos sus funcionarios no tienen ningún problema en enlodar el trabajo periodístico. O sea, es increíble cómo se dedican en muchas, a veces hasta lo toman como tarea. Bueno, un día dijo que era el sábado de bullying para el periodista. Entonces, yo creo que por ahí también pueda que haya una explicación desde mi punto de vista. Y luego con el tema de los despidos y la gente que ha saltado la barda, pues yo creo que el gobierno fue muy hábil en aprovechar la coyuntura de la crisis económica, ¿verdad? Para, de alguna manera, ¿cómo se llama? Pues sí, quebrar las estructuras que podía haber de gente con experiencia. Y claro, o sea, el gobierno no se puso a hacer cuentas de cuánto significa este presupuesto, doblarle el salario a reporteros o fotógrafos, ¿verdad? O sea, porque simplemente agarran de donde sea. Entonces, ahí hubo yo creo que fue una estrategia de quebrar de mover un poco las estructuras de los medios y que siguen haciéndolo. Bueno, yo creo que este tema de lo que conocimos ahora del cierre de República, que es una entrevista de las alternativas que tenemos en la mañana, tiene una cola explicativa dentro de ese esquema de estar puyando a tratar de anular, ¿verdad? Sí, yo solo en la primera parte, justo iba a comentar lo que Ceci decía, solo quería agregar que realmente cuando un gobierno decide tratar a los medios como enemigos y decide además invertir un monto no identificado de dinero, es bien difícil no perder la batalla, ¿verdad? Porque tiene al alcance cualquier cantidad de dinero establecida para páginas web, para periódicos inventados, y además hay toda una línea para crear medios estatales, ¿verdad? Medios que sean propaganda. Entonces, en eso han sido muy exitosos. Si repiten constantemente en Facebook, sobre todo, que es donde ellos han permeado sobremanera, que los medios tradicionales, como ellos nos dicen, somos los enemigos, pues después de tanto el mensaje cala. Y ahí sí creo que los medios hemos cometido algunos errores o hemos fracasado en el intento de entender la nueva dinámica de la comunicación en este país, en cómo llegar y cómo profundizar nuestros mensajes, porque nos mantenemos como en pequeñas burbujas, ¿verdad? Nos está costando mucho romper eso. Vamos un poco tarde en el tema, sobre todo de redes sociales, de nuevos formatos periodísticos que nos permitirían llegar más allá. Yo siempre les pongo ejemplo cuando pasó lo de las elecciones y todo este escándalo con los youtuberos. Yo me negaba a ver a los youtuberos, pero me negaba. Y después de que pasó y que se hizo famoso Silva y todo, empecé a verlo, ¿verdad? Para tratar de entender un poco la dinámica. No es que pretenda hacerme youtubera ni convertir a nadie en el periódico a youtuberos, pero el lenguaje, el mensaje, la forma en la que se uniforman para decir lo mismo en sus canales es impresionante, y hay que entender lo que está pasando ahí, porque ahí hay otra discusión, en Facebook hay otra discusión. En Twitter pasa mucho que la gente dice, ahí en Facebook todavía están discutiendo, retrasada, ¿verdad?, alguna ley. Pero realmente entender eso nos haría también avanzar a los periodistas y a los medios, y en eso no hemos terminado de entender que la discusión no está en esta élite, está en un montón de lados a los que no estamos llegando y tenemos que llegar, ¿verdad? Y por eso es esta insistencia en modificar el método, en modificar las plataformas
en cambiar el lenguaje. La gente quiere ver rostros, quiere ver historias, quiere sentirse identificado. Eso le pasa con un youtuber, pero no le pasa con alguien que está escribiendo una columna sobre macroeconomía, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas han permitido que esto vaya permeando y es importante tener la lección presente. Nelson, ¿quisiera responder o César? Yo. Con la pregunta de Hugo. Yo creo que con lo primero hay una combinación de dos cosas. Por un lado, durante mucho tiempo hubo varios medios en el pasado que decidieron plegarse al poder de turno. No fue la generalidad, creo yo, porque se hacía y se podía seguir haciendo periodismo. Yo, por ejemplo, trabajé antes en un medio tradicional y que tenía su línea editorial muy clara y definida, pero se podía hacer investigaciones y todavía se puede. Pero hubo otros que no, que decidieron realmente plegarse y eso de alguna forma tuvo un impacto. Yo creo que esto en cualquier caso no es lo medular, pero hay que decirlo. Pero segundo, bueno, y de hecho, si vemos todavía, hay medios grandes, y en este caso particularmente las televisoras, que continúan con esa lógica, que se han puesto únicamente como cajas de resonancia del funcionario de turno, cualquiera que sea el color, ya sea Arena, el Frente o Nuevas Ideas. Por eso es que vemos que a la VI creo que va cada 2 horas de entrevistas a estas televisoras, donde no le hacen ninguna pregunta. Yo antes dije, hace un ratito, en la asamblea, mencionando el periodismo que se hace ahí en la asamblea, que es periodismo de calle y valiente, y dije poco la televisión, pero bueno, poco la televisión porque la mayor parte está enfocada nada más en hacer resonancia. Hay pocos medios que están haciendo. Aquí hay un colega, por ejemplo, que trabaja en un canal que sigue haciendo periodismo, ¿verdad? Y es una pena que este canal esté bajo presión para seguir quitando espacios necesarios, como lo que denunció hoy o dio a conocer ahora Wendy Monterrosa. Así que eso tiene que ver, pero por otro lado estamos con una maquinaria. Si pensábamos que Saca era el maestro de la propaganda, este tipo llegó a decirle quítate de ahí. Es la versión Hulk de Saca, Bukele, en el sentido que estamos malgastando millones, que son de todos nosotros, en propaganda. Y eso tiene mucho impacto. Y además, como nos gobierna un publicista, buena parte de la intención es cómo este mensaje es realmente efectivo. Ese tipo es muy astuto en ese sentido. Por eso yo siempre digo que es un envoltorio que nos va a salir muy caro. Y segundo, en la parte laboral, nosotros desde la APES, cada vez que hay un despido, pues hablamos y contactamos. Primero nos informamos, ¿verdad? Nos informamos para saber cómo ha sido el proceso, porque también sabemos que la crisis pegó mucho durante la pandemia, y también los medios son empresas, pero los medios además no solo fueron afectados por la pandemia, por la parte económica, sino que el gobierno también ha castigado y quitado pauta publicitaria justamente por las líneas editoriales. Entonces, cuando uno ve un despido, no lo puede analizar desde un punto de vista solamente, hay que ver todas las aristas. Pero cuando ha sido así, la APES ha sacado alertas. Pero no solo eso, sino que la APES, como parte de la Mesa de Protección a Periodistas, propuso en 2018 un anteproyecto de ley ante la Asamblea Legislativa, que uno de los componentes de ese anteproyecto de ley era justamente la protección de derechos laborales de periodistas. Estaba en ese anteproyecto de ley. Hay que decir que eso se discutió en la pasada legislatura, se avanzó hasta un 90% en eso, y la nueva legislatura, una de las primeras cosas que llegó a hacer es engavetarlo. Entonces, para la asociación es importantísimo la defensa holística del periodista. Y esta no solo tiene que ver con la seguridad o protocolos de respuesta rápida, tiene que ver también con sus derechos laborales. Sí, yo a eso solo voy a decir algo muy breve, porque estoy bastante de acuerdo con lo que dijeron. Es más pesimista. Yo creo que la batalla de popularidad o legitimidad con Bukele la tenemos perdida. Por varias razones. Porque francamente es una batalla desigual. Es decir, en Facebook es una plataforma cuyo algoritmo privilegia al que más invierte, y en términos de inversión ningún medio, ni todos los medios combinados podríamos competir con nada de lo que hace el gobierno. Es paja.
para decirlo así coloquialmente, como los youtuberos. A mí me pasó lo mismo, yo tengo 29 años y yo me negaba a bajarme TikTok y ahora me he tenido que poner, me lo bajé para tratar de entender a esta gente y me he tenido que poner un límite en el teléfono para no pasar de tanto tiempo en TikTok. Pero claro que es necesario para entenderlo. Yo creo que eso lo tenemos perdido. Yo creo que no sé, o sea, haciendo todas estas ideas que podemos hacer aquí, podemos ganar un poquito de ese espacio, pero en términos de piso y de propaganda, o sea, hay esquemas, yo no puedo hablar con tanta libertad de esto porque son temas que estamos investigando y viendo cómo los sacamos, pero hay esquemas muy similares a los de SACA, que están en acción ahora mismo en el gobierno. Ese esquema de propaganda, de todo lo que ahora sabemos de la corrupción de SACA, hay muchas cosas que funcionan de manera similar, creo yo. Me da esa impresión. Y quizás lo vamos a saber hasta que termine este gobierno algún día, tocó madera, y venga otra fuerza política y nos revele la corrupción del pasado, que es la costumbre aquí en El Salvador. Yo en realidad con lo que me quedo es con la convicción de que estamos haciendo lo correcto y eso no va a ser popular y eso no va a ser quizás en este momento aceptado. Nadie nos va a legitimar. Creo que los periodistas entramos tarde a este juego o a esta modalidad de sentirnos orgullosos de lo que hacemos y de recordarle a la gente lo que hacemos. Hablo por el Faro, ¿verdad? Esta lógica que ha tenido el medio del Faro de decir, miren, nosotros fuimos los que investigamos esto y esto y esto y esto, como campaña comunicacional es bastante reciente, de hace un par de años. Entonces quizás debimos habernos posicionado como eso hace un montón de años para tener algún capital mayor hoy. Pero en realidad yo lo que creo es que independientemente de las luchas de legitimidad y popularidad, lo que tenemos que hacer es seguir haciendo periodismo con la convicción de que estamos haciendo lo correcto y con ese orgullito de que nosotros no sucumbimos a la tentación económica, no hablo solo de nosotros como medios, sino que en realidad todos los que seguimos haciendo, tenemos este deporte olímpico de seguir haciendo periodismo en Salvador en esas condiciones. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Bueno, ante más periodismo, ante más concentración de poder, más periodismo, decía Nelson, y yo creo que ese es el reto para todos, ¿verdad? Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así que nos vamos a quedar hasta acá. Quiero agradecer a Cecibel, también a Nelson, a Claudia, a César, que nos han acompañado. Gracias por abordar temas interesantes. A ustedes también por haber estado con nosotros, así que nos quedamos hasta acá. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a los amigos que estuvieron compartiendo sus experiencias, un poco reflexionando en torno a esta temática, y queda claro pues el mensaje frente al poder, más periodismo. Y creo que ese es el reto grande pues que tenemos por delante. Vamos a irle dando cierre a la actividad de manera formal, lo que no implica que podemos quedar compartiendo todavía acá unos minutos, no hay ningún problema. Vamos entonces a darle las palabras de cierre al licenciado Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y luego vamos a tener las palabras de César Faguaga, presidente electo de la Asociación de Periodistas de El Salvador. A los colegas que nos acompañaron, por favor, les invitamos a pasar a las mesas. Buenas noches a todos y todas. Solo voy a hacer 3 cositas muy breves. La primera, recuerdo que hace justamente 30 días los abogados y abogadas estábamos conmemorando el Día del Abogado y la Abogada Salvadoreña. Y no teníamos ánimo de
de celebrar ni de conmemorar, porque el contexto no es propicio para eso. Bueno, aquí está Ruth López, que ella muy entusiasta ha estado invitando al gremio de abogados a que seamos valientes y que tomemos acción ante las cosas que están pasando en el país. Y todavía no se ha logrado, ¿verdad, Ruth? Bueno, aquí hay más abogados, más colegas, que también estamos en ese ánimo. Y supongo yo que también los y las periodistas estarán en esa misma situación. Es lamentable lo que está sucediendo acá en el país. Y me atrevo a decir que ese sentimiento es compartido entre periodistas, abogados, abogadas, porque el país y las condiciones del país no dan para celebrar. Pero eso no impide de que podamos nosotras reconocer la valiente labor que están haciendo ustedes, mujeres y hombres periodistas, y que nos reta también a los demás gremios profesionales, no solo a los abogados y abogadas, a que debemos de tener una actitud valiente, responsable, para tratar de incidir y cambiar las cosas que se están dando acá en el país. Aún en esas circunstancias, yo en lo personal y como representante de FESPAD, quiero reconocer ese trabajo enorme que ustedes hacen. Y nos dan lecciones también. Este evento es testimonio de ello, sus testimonios, su experiencia, la labor educativa que ustedes desarrollan, la investigación que ustedes desarrollan, que incluso hasta sustituyen las obligaciones de investigación, de control, de Contraloría, de las cuales tienen obligación las entidades estatales. Eso es sumamente importante. El segundo punto es más bien compartir una información que a lo mejor ya ustedes la saben, pero esta tarde, como a las 4:30, recibí una invitación, un sobre de Casa Presidencial, y ahora sé que lo han recibido más representantes de organizaciones sociales, para una reunión con el presidente de la República el día de mañana a las 4 de la tarde. Curioso, el cierre de un periodo laboral previo a un periodo vacacional, la hora también, el contexto, da pie a muchas preguntas, a muchas inquietudes. Pero lo estamos viendo como un gesto que posibilite, ojalá, un espacio de diálogo responsable y respetuoso, y que permita establecer un proceso de diálogo con mecanismos y que no únicamente vaya a ser un espacio para una fotografía. Y ojalá que también, si no está invitado el gremio periodístico, posiblemente podamos peticionar de que abra el diálogo también con la prensa. Ojalá. Vamos a creer que es una invitación de buena fe, pero creo que mañana, más o menos a esta hora, vamos a saber los resultados de esa reunión. Y el tercer punto es el agradecimiento que quiero tener para con la APES, desearle también a César Castro Faguaga, a la Junta Directiva que lo acompaña a partir del 1, en ese enorme reto que han asumido. En lo personal y también como FESPAD nos alegra tener el trabajo de coordinación con la APES, espero que lo sigamos teniendo, y también hemos visto de que hay un fortalecimiento y una mayor participación de periodistas en la asociación. Yo creo que eso es sumamente positivo y también necesario. Por supuesto, también agradecer a la radio YSUCA, que de manera espontánea y con mucha apertura montamos este evento, que también es necesario. Yo sé que hoy hay mecanismos virtuales, están los space allí, quizás participa mucha más gente, pero este espacio en donde nos podemos ver los rostros y encontrarnos y reencontrarnos, creo que es sumamente importante. Por último, quiero agradecer también al panel que tomó la decisión y tomó a bien participar. Les hemos hecho una invitación a quemarropa, pero lo han hecho como ellos y ellas lo saben hacer de manera excelente. A Cecibel Romero, de Salud con Lupa, a Claudia Ramírez, de la prensa gráfica,
a Nelson Rauda de El Faro, a César Castro Faguaga de la APES y de Factum también, y a Kenia Mejía de YSUCA, que facilitó el panel y que nos invita a seguir teniendo este tipo de espacios. Agradezco también a Herminia Funes, que ha estado en la coordinación de este evento y también en la moderación. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, gracias, licenciado Baños. Y ya para cerrar, escuchamos a César Faguaga, brevemente. Gracias Herminia y YSUCA, FESPAD por la invitación a este evento. Creo que, como lo dije, es importante hacerlo. Buena suerte mañana, Saúl, en esa reunión. A nosotros no nos han invitado en cualquier caso, ¿verdad? Sin embargo, así como he dicho en otras ocasiones, sí vemos necesario que haya un espacio, porque es importante que el gobierno reconozca que hay otros interlocutores válidos, o sea que ojalá que salga de ahí algo positivo. Los medios y la APA han intentado tener vínculos, canales de comunicación con Casa Presidencial justamente para que cesen este tipo de acosos y ataques. A día de hoy no hemos tenido respuesta. O sea que ojalá que mañana se logre algo y que uno de los puntos, no solo por el periodismo, es que la libertad de expresión esté sobre la mesa, porque cuando se nos niega información, cuando hay un instituto que depende enteramente de Casa Presidencial, cuando se nos oculta información, se está atentando contra el derecho de expresión que tiene cualquier ciudadano. Recibir información es parte de ese derecho. Así que ojalá que eso ocurra. Y nada, solo queda nada más que agradecer. Y para los colegas que han venido, muchas gracias. Nosotros sabemos que son tiempos complicados, intentamos en la medida de lo posible siempre celebrar. Yo creo que los periodistas, dentro de todo, somos personas alegres. Y yo creo que intentamos ver lo positivo, incluso en estos momentos complicados. Así que una de las cosas positivas es que yo creo que cada vez hay más personas que están conscientes de la importancia y la relevancia de lo que hacemos. Así que para esas personas creo que tenemos que hacer y seguir haciendo un periodismo responsable, un periodismo ético, un periodismo útil y sentir orgullo de lo que hacemos. Así que, así como lo dice la camisa de la APES ahora, el periodismo es más necesario que nunca, ¿verdad? Así que gracias por estar acá.